Jesús resucitado se le aparece a las mujeres. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, versículos del 1 en adelante, la Sagrada Escritura nos dice que el Señor se le aparece a unas mujeres. Pero veámoslo detenidamente para entender qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de este pasaje bíblico. Dice la Sagrada Escritura así: mas el primer día de la semana, muy de mañana, fueron estas mujeres al sepulcro llevando los aromas que tenían preparados, y encontraron apartada la piedra del sepulcro. Pero habiendo entrado dentro, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, y quedando muy consternadas con este motivo, he aquí que se aparecieron de repente junto a ellas dos personajes con vestiduras resplandecientes. Y quedando llenas de espanto, y teniendo inclinado el rostro hacia la tierra, los ángeles les dijeron: ¿para qué andáis buscando entre los muertos al que está vivo? Jesús no está aquí, sino que resucitó. Acordaos de lo que os previno cuando estaba todavía en Galilea. Recuerden que dijo: conviene que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y crucificado, y al tercer día resucitará. Palabra del Señor. En la Sagrada Escritura se nos habla de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, yendo en pos de él. Dice que se quedaron perplejas al descubrir que en el sepulcro Jesús no estaba. Y esto sucedió el primer día de la semana, muy de mañana, cuando ellas fueron al sepulcro llevando las aromas que tenían preparadas, y encontraron apartada la piedra del sepulcro. Todos los preparativos que ellas habían hecho se quedaron precisamente porque ya no eran necesarios. Jesús había resucitado. Qué hermoso pasaje bíblico que nos habla de los preparativos para el cuerpo del Señor, que se quedan prácticamente porque Jesús ha resucitado. La piedra del sepulcro ha sido corrida. Y dice la Escritura que ellas entraron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. El sepulcro estaba abierto y ellas entraron al sepulcro abierto, y la sorpresa más grande para ellas ha sido que Jesús no está en el sepulcro. La sorpresa no solamente es para ellas, la sorpresa es para el mundo entero. El saber que el Señor Jesús vive ha sido para los hombres y para las mujeres de todo tiempo una gran bendición. Porque el Señor vive, es que podemos nosotros fortalecernos en Él. Porque el Señor vive, es que podemos resucitar nuestra vida juntamente con Él. Por ello, vale la pena detenernos ante aquellas mujeres que han entrado al sepulcro y han hecho un gran descubrimiento. Jesús no estaba en el sepulcro. No hallaron el cuerpo del Señor Jesús allí. Y quedando muy consternadas con este motivo, he aquí que se aparecieron de repente junto a ellas dos personajes con vestiduras resplandecientes. Cuando se habla de dos personajes, quiere hablarse especialmente de aquellas personas que son testigas de la resurrección,
o aquellos que son prácticamente testigos de la resurrección. En la Sagrada Escritura se nos hace ver esto para decirnos que el hecho es fehaciente. Jesús ha resucitado. Esto que a ella les está sucediendo, esto que les llena de espanto, esto que hace que dentro de su corazón queden consternadas, es prácticamente lo que en el mundo sucede. Hay personas a las que les cuesta comprender que Jesús ha resucitado. Hay hombres y mujeres en el mundo que les es muy difícil creer en la resurrección del Señor Jesús. Y por eso su fe es vacía, su fe es tan fría, tan superficial. Pero cuando la persona llega a experimentar que Jesús vive y tiene un encuentro personal con Él, las cosas cambian por completo. Por eso es que hay algo muy importante en la tierra, y es buscar el encuentro personal con Cristo. Dice que ellas quedaron llenas de espanto, y teniendo inclinado el rostro hacia la tierra, los ángeles le dijeron a ellas: ¿para qué andáis buscando entre los muertos al que está vivo? Aquí hay dos cosas que tenemos que hacer resaltar. La primera es que habían preparado aromas, y aromas precisamente para el cuerpo del Señor Jesús. Ellas pensaban encontrarse con un cuerpo inerte, con un cuerpo sin vida. Segundo, han entrado al sepulcro y está vacío. Naturalmente, el mensaje de los ángeles es grande, es maravilloso, porque les está diciendo que no hay que buscar entre los muertos al que está vivo. Este mensaje de estos que son testigos de la resurrección de Cristo debe de ser para todas las épocas venideras la fuerza que invada totalmente al hombre y le haga confiar su vida a Cristo resucitado, a Cristo vivo. Veámoslo así. La Sagrada Escritura es clara cuando nos habla de que el Señor ha resucitado, y confiar nuestra vida a Cristo vivo debe de ser fundamental. Una persona que se entrega a Dios, una persona que busca al Señor de todo corazón, que se fortalece totalmente en Él, una persona que ha encontrado a Jesús vivo, la vida le va a cambiar por completo. La vida va a tener un sentido totalmente diferente para él. Por eso, el Papa Juan Pablo II, cuando en Ecclesia in America habla acerca del Cristo vivo, dice que el hombre debe de buscar un encuentro con el Cristo vivo. O sea que Jesús resucitado debe de estar prácticamente en nuestra vida, debe de ser parte de nuestra existencia. Y esto solamente se alcanza bajo un encuentro personal con Él. Jesús no está aquí, les dice los ángeles, ha resucitado. Acordaos de lo que os previno cuando estaba con vosotros en Galilea. El Señor había dicho claramente de que iba a resucitar, y ahora se había cumplido prácticamente esa palabra que el Señor había encomendado. El Señor había dicho claramente de que iba a resucitar, y esto se había cumplido. Hermanos, en la historia de los hombres hay algo muy interesante. Muchas veces el hombre se ve vacío, triste, amargado. Se ve en situación difícil y todo el tiempo tiene una gran necesidad. La necesidad de buscar al Señor. La necesidad de reconocer que Dios está vivo.
Y solamente así, la vida va a tener un sentido fuerte, un sentido extraordinario. De lo contrario, la vida se vuelve insípida. El hombre mismo no se tolera a sí mismo y presenta una serie de rasgos de dolor, de tristeza y de amargura. Necesitamos encontrarnos, por lo tanto, con el Dios vivo de todos los siglos. Y por eso es necesario salir al encuentro de Cristo resucitado. ¿Cómo salir al encuentro de Cristo resucitado? Deténgase usted ante el pasaje bíblico y véalo detenidamente. La Sagrada Escritura nos dice que aquellas mujeres fueron a buscar al Señor y lo fueron a buscar al sepulcro que estaba prácticamente vacío. Ciertamente el Señor no estaba allí. El Señor no estaba en el sepulcro. El Señor no estaba en el sepulcro. Pero la Sagrada Escritura dice que estas mujeres habían preparado aromas y buscaron al Señor. Esto significa que dieron pasos en dirección al Señor Jesús. Y aunque de hecho a ella les va a ser difícil entender la resurrección del Señor Jesús, el hecho es que le están buscando. Y así debe de ser la vida del hombre. Así debe de ser la vida de la mujer. El hombre debe de buscar al Señor en todas las instancias de su vida, ya sea cuando le vaya muy bien, ya sea cuando le vaya muy mal, cuando esté en una condición de la que le cuesta salir. El caso es que ahora ella le están buscando y se les está dando la información de que el Señor no está en la tumba, que no hay que buscarlo más en la tumba, que no hay que buscarlo más en el sepulcro, porque Él está vivo. ¿Quiere decir que nos podemos acercar a Él a través de la oración? Sí, porque Él está vivo. ¿Que nos podemos acercar en medio de nuestro dolor al Señor? Sí, porque Él está vivo. Ese secreto de amor divino que se revela a la vida del hombre a través de la resurrección de Cristo es lo que nos da a nosotros una vida cargada de fortaleza. Así es que hay que acercarse al Señor, hay que tener un encuentro con el Cristo vivo. Vemos pues a aquellas mujeres que habían acompañado al Señor Jesús y que habían andado con Él en Galilea, que ahora reciben un mensaje. Jesús no está aquí. Si usted se detiene ante las palabras, primero, Jesús es el Hijo que nace del vientre de María. No está aquí. Es una expresión que indica que ese Jesús que todos habían visto en la cruz del Calvario ha resucitado y vive por siempre, reina por siempre. Los ángeles, pues, ahora le están dando un mensaje extraordinario a aquellas mujeres. ¿Sabe usted que Jesús resucitado es la alegría para toda la humanidad? Aquellas mujeres estaban atónitas. Si usted ve el pasaje bíblico, dice en una de las primeras expresiones, estaban consternadas. En segundo lugar, estaban llenas de espanto. Dos cosas, consternadas y llenas de espanto. Hoy, la resurrección del Señor Jesús es motivo de alegría, porque eso nos hace ver que estamos confiando en el Señor que vive, en el Señor que reina, en el Señor que es, que está y que es por siempre. Así es que no cabe la menor duda, el Señor ha resucitado. Diciendo todo esto, los ángeles están llegando prácticamente al corazón de aquellas mujeres. Y como ya lo había dicho el Señor en Galilea, ellos están repitiendo que el Señor es Dios y que al tercer día Él resucitó.
El mundo se llena de alegría y el mundo se llena de alegría constantemente ante muchos, pero muchos eventos. Los jóvenes se llenan de alegría en una boda, en una fiesta, en algo que es para ellos de mucha edificación o que les hace pasar un rato feliz. Muchas personas se están preparando ya para el próximo mundial y están esperándolo con mucha alegría. Pero hay algo que nos debe de llenar de alegría todos los días de nuestra vida. Y es que Cristo no está en la tumba. Él resucitó. El que tocó los ojos de los ciegos. El que tocó la boca de aquellos tartamudos. El que puso la mano sobre aquella mujer jorobada. El que levantó al tullido. El que levantó al paralítico y levantó al muerto. Está vivo. Esto amerita que nuestra confianza en el Señor siempre permanezca. Que nuestra confianza en el Señor siempre esté. Ojalá todos pudiésemos confiar en el Señor toda la vida. Y que nuestra alegría sea que el Señor está vivo. Pero lamentablemente, en un mundo en el que muchas veces la presión económica es tan fuerte sobre el ser humano, en el que se dilata prácticamente la corrupción, el egoísmo y la violencia, el hombre se ve atado a muchas situaciones, a muchas circunstancias. Y en vez de buscar la experiencia con el Dios vivo, busca la experiencia temporal. ¿Cuántas personas hoy se han olvidado prácticamente de Dios? Se han olvidado de que el Señor está vivo, de que el Señor existe, a causa de la búsqueda de lo temporal. Quieren el dinero rápido. Muchas veces este dinero viene a base de violencia, a base de rencores, de egoísmos. A veces se quiere ser feliz y se hace desdichados a otros. Y la vida se convierte en un verdadero caos. Es necesario buscar al Señor que vive, pero no buscarlo en la tumba. Aquí va a haber un secreto para toda la vida. No buscar al Señor entre los muertos. No buscar al Señor entre aquello que ha perdido la vida, entre aquello que ha perdido el sentido. No buscar al Señor entre aquellas cosas que muchas veces ya no tienen por qué ser en nosotros, que no le dan consistencia a la vida, que no la hacen fructificar, que lo único que llevan al hombre es a experimentar dolor y tristeza. Ahora pues el mensaje es extraordinario. Aquellas mujeres lo están recibiendo y los ángeles les dicen: conviene que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y crucificado, y que al tercer día resucite. Si usted le pone atención al pasaje bíblico, se tendrá que quedar en una palabra: conviene. Conviene. Y conviene que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, sea crucificado y al tercer día resucite. Le conviene al hombre que Jesús muera y vuelva a resucitar, porque entonces su fe será profunda y podrá confiar en un Dios que vive y vive por siempre y para siempre. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso lo que están diciendo los ángeles! Prácticamente le están diciendo a las mujeres que lo que ha sucedido en el sepulcro era lo que le convenía y lo que le conviene al hombre de ayer, de hoy y de siempre. Porque si Dios no está vivo, el hombre anda en el mundo y su vida no tiene sentido. Si el Señor no reina, si el Señor no actúa con poder en nuestra vida, la vida del hombre no tiene el sentido que debe de tener. Ahora permítanme
quedarme con esa palabra. Conviene que Él resucite. ¿Y a quién le conviene? Le conviene al padre de familia, le conviene a la madre, le conviene al hombre de empresa, le conviene al hombre de grandes negocios, pero le conviene a aquel que está herido, aquel que está enfermo, aquella persona que se siente sola, triste, meditabunda, aquella persona que vive cabizbaja todo el tiempo. Le conviene que el Señor resucite. Repasemos 4 cosas interesantes. La primera, los preparativos que aquellas mujeres habían hecho para el cuerpo inerte del Señor ya no son necesarios. Segundo, la tumba vacía nos dice que el Señor vive y vive para siempre. Tercero, el que los ángeles le hablen a aquellas mujeres y les digan por qué buscan al que vive entre los muertos. No hay razón para buscar a una persona que vive entre los muertos. Y claramente les dice, Él no está aquí, sino ha resucitado. Pero el complemento de este pasaje es lo maravilloso. Conviene que Él haya muerto y haya resucitado, porque con su muerte y su resurrección fue comprada nuestra vida. Con su muerte y su resurrección, hoy la vida del hombre puede adquirir un sentido maravilloso. Con su muerte y resurrección, la mujer triste, amargada, puede encontrarle sentido a su vida. El hombre desilusionado, el hombre abatido, aquella persona que no le ha encontrado solución a sus problemas, puede encontrarlo. Gracias a que Dios vive en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús es Dios. Ahora ese será el mensaje de fondo. Él ha resucitado. 3 es número de Dios. Al tercer día Él resucitó. Eso significa que Dios vive y vive para siempre. ¿Qué mejor mensaje que ese? ¿Qué mejor noticia que esa? Que el Señor está vivo. ¿Alguna vez ha pensado usted en cuánto nos ha amado Dios? ¿O alguna vez ha pensado en el extremo de Dios, el haberse dado por entero a nosotros? El haberse dado de todo corazón. Pues yo creo que este momento es momento propicio para pensar en el intenso amor que el Señor nos ha tenido. Para pensar que nos conviene a nosotros que Él esté vivo, que haya resucitado. Porque con Dios vivo a nuestro lado, con el Señor que es Rey, con el Señor que es Pastor, con el Señor que es prácticamente el que ha pagado el precio de nuestra vida y un precio muy caro, el precio de su propia sangre, pues ha sido para nosotros la gran bendición. Así es que sobre la tierra no hay persona más bendita que usted y yo. Eso lo va a decir claramente el libro de los Efesios, cuando nos haga ver que en Cristo Jesús hemos recibido toda clase de bendiciones. Así es que un día como hoy, reconozcamos que en verdad nosotros hemos salido ganando con la resurrección de Cristo. Por eso la palabra conviene. Oremos y démosle gracias al Señor por ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario y esa resurrección que le viene a dar sentido, que le viene a dar vida a nuestra vida. Padre, te damos gracias por la intensidad del amor que has tenido para cada uno de nosotros. Gracias porque de tal manera amaste al mundo que diste a tu único Hijo para que todo el que crea en Él por Él tenga la vida eterna.
Y hoy nos das el privilegio a nosotros de creer en su amor, de creer en esa ternura, en ese poder extraordinario a través de su resurrección. Gracias, porque al decirnos en la Escritura que conviene que Él haya resucitado, nos lo estás diciendo a nosotros. Nosotros hemos salido ganando con la resurrección de Cristo, porque ahora Él vive y vive por siempre, y Él está a nuestro lado. Bendito y alabado seas. Honra, gloria y honor a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén.